Saludos para todos, estamos de nuevo en nuestra clase Introducción al Antiguo Testamento. Somos la Iglesia Bautista Reformada, la Gracia de Dios, su instituto bíblico, y este es nuestro curso de Introducción al Antiguo Testamento que por razones de restricciones por la pandemia del coronavirus estamos presentando a manera de grabaciones. Hoy es la clase número 10 y vamos a estar avanzando en nuestro tema maravilloso, esta maravillosa aventura que es estudiar el Antiguo Testamento. Una parte de la Biblia que puede resultar complicada si no tenemos en cuenta ciertas cosas como las que estamos viendo en nuestro curso. Vamos a comenzar hoy con un repaso mucho más rápido de lo que ya hemos visto, con unas cortas frases, recordando lo que hasta el día de hoy hemos introducido. Nosotros comenzamos nuestro curso con unas reglas básicas de interpretación que espero que todos ustedes ya estén manejando y entendiendo mejor. Luego vimos que para poder amar el Antiguo Testamento hay que primero que todo descubrir su protagonista, el Rey Eterno. El Rey Eterno, Cristo Jesús, nuestro Dios, es el protagonista central del Antiguo Testamento y en cada página, en cada relato, Él es el protagonista y así debemos leerlo, mirando a ese protagonista y toda la historia que se teje alrededor de Él. Segundo, descubre sus claves de interpretación. No olvides, querido hermano, que cuando lees el Antiguo Testamento debes leerlo en función del reino de Dios. Debes leerlo con base en la estructura central de su desarrollo y construcción, que son los pactos. Y debes leerlo en función de tipos, entendiendo y buscando esos tipos que hablan de Cristo, su persona y su obra. Pero también ya vimos que el Antiguo Testamento es una parte vital del plan de Dios. Allí se enseña el plan de Dios para su Hijo, el Rey Eterno, y tú debes descubrir un plan tremendo para el Rey Eterno, como vimos en los 5 primeros versículos del capítulo 1, descubre un plan tremendo para el Rey Eterno. Ahí aprendimos que ese plan es un plan que está basado en un principio de progresión, un principio de control, un principio de polarización y al final del plan una tremenda separación entre la luz y las tinieblas. Descubre la misión del Rey Eterno. Génesis capítulo 3, versículo 15, la misión del Rey Eterno es destruir al ángel depravado que destruyó el reino de nuestro Rey y reconstruir el reino eterno. Y lo último que vimos fue descubre el arco iris y el Rey Eterno. El pacto noético, un pacto de preservación. Es absolutamente necesaria la preservación por la maldad incrementada del hombre y varias son las formas como Dios realizará esa preservación. Hoy vamos a dar un paso más adelante y vamos a hundir un poquito el acelerador para poder completar nuestro curso en el tiempo estimado. Hoy vamos a empezar a estudiar la parte más larga del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de Génesis 1 a Génesis 11 es el reino patriarcal y es relativamente corto, pero de Génesis 12 a Malaquías 4 es el reino nacional y es la parte más amplia del Antiguo Testamento y esa es la sección que vamos a comenzar a estudiar hoy bajo el título Descubre la nación del Rey Eterno. Descubre la nación del Rey Eterno. Y hoy vamos a ver cómo la Biblia, el Antiguo Testamento en su mayor parte es la historia de esta nación. Dios prepara una nación para que sea la nación en la cual habrá de venir el Rey Eterno y adentro de la cual Él va a realizar su obra. Hoy vamos a ver dos cosas con relación a esta nación, su origen, y vamos a pasar del pacto noético al pacto abrahámico, su origen, el origen de la nación del Rey Eterno, y vamos a ver su primera gran salvación, la primera gran salvación de la nación del Rey Eterno. Vamos a ver que nuestro Dios es un Salvador. Hemos visto en clases anteriores, hemos mencionado que Dios es un dramaturgo, que crea unos dramas maravillosos, atractivos, unos dramas fascinantes. Bueno, hoy vamos a ver también que Él es un gran Salvador y que el propósito de su plan es mostrarse como Salvador. Hoy veremos en una segunda sección de la clase su primera gran salvación, la primera gran salvación que Dios da a la nación del Rey Eterno. Vamos entonces a ubicarnos
en la nación del Rey Eterno y su origen, y para ello vamos a utilizar como texto básico Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, vamos a mirar el origen de la nación del Rey Eterno. Dice Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien, aquí tenemos entonces la nación del Rey Eterno y su origen, ubicados, como dijimos, en el pacto de Dios con Abraham. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? El origen de la nación del Rey Eterno. ¿Cuál es el contexto de nuestro pasaje? El contexto es un cambio muy grande que Dios hace en el mundo. Después de que los hijos de Noé se extienden sobre la faz de la tierra, ellos se rebelan contra Dios. Dios quiere que ellos se esparzan sobre la faz de la tierra, pero ellos se rebelan contra Dios, ubicándose para vivir en un solo lugar y manteniendo su unidad, su cohesión, una sola nación o una sola población. Más bien en ese momento no existían naciones, una sola población, una sola lengua, un solo propósito y una torre gigante que constituía el elemento de unificación. Todo lo contrario al plan de Dios, todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Dios entonces desciende y los castiga, pero en esta ocasión el castigo no es tan severo, y esto debido al pacto de Dios con Noé. En el pacto de Dios con Noé, recuerden que su gracia común suaviza sus castigos para el hombre, y el castigo en esta ocasión por esta rebelión en la Torre de Babel consiste en la confusión de las lenguas y de las razas. Se produce la división lingüística y racial de la humanidad, y debido a esa confusión de lenguas, los distintos géneros lingüísticos raciales son esparcidos por toda la faz de la tierra, y Dios crea entonces un mundo de naciones. Hace un cambio geopolítico, cambia de un mundo unificado a un mundo de naciones. Y Dios se propone crear una nación especial, a la cual Dios llamará su Hijo, la nación Hijo. La nación Hijo. Esa nación Hijo, Dios la va a crear a partir de un hombre. De un lugar pagano sacó Dios a Abraham. Abraham era un pagano, hijo de Taré, viviendo en Ur de los Caldeos, adorando ídolos. Y Dios, ahora Abraham y Taré eran descendientes de Sem. Recuerden que la línea de los hijos de Dios, que viene desde Abel y Set, pasa por Noé y continúa por Sem, y descendencia de Sem son Taré, padre de Abraham, y Abraham mismo. Entonces, de esa línea escogida, de esa línea de los hijos de Eva, que han de recuperar la imagen de Dios, Dios escoge a Abraham, un pagano, adorador de ídolos, en una tierra oriental distante, y lo llama para que sea el patriarca de una nación, que será la nación Hijo. La nación Hijo. Ninguna nación de la tierra pudo decir jamás que era una nación hijo de Dios, solo esta nación que se está originando en Abraham. Entonces Dios le aparece a Abraham, Dios se comunica de manera directa con Abraham, Dios habla a Abraham, así como habló con Noé, así como habló con Adán. Dios, nuestro Dios es un Dios vivo, y Él habla, Él se manifiesta. Bueno, por lo menos en estos tiempos de la historia de la humanidad y de la historia de la redención. Ahora no nos habla de viva voz, nos habla por las Escrituras, pero en ese tiempo Dios hablaba a los patriarcas de viva voz, y ellos lo oían y veían algunas manifestaciones de su presencia llamadas teofanías. Entonces Dios habla a Abraham, y Dios le muestra su plan a Abraham de hacer de él una nación, la nación del Rey Eterno. Siempre que estemos leyendo algo en el Antiguo Testamento, tenemos que conectarlo con el Rey Eterno. Esto no es simplemente el origen de una nación, es el origen de la nación del Rey Eterno. Recuerden que todo se mueve hacia Él, todo se produce de Él,
por Él y para Él. Y así tenemos que leer el Antiguo Testamento. Entonces Dios le promete en ese contexto a Abraham, le promete un lugar donde va a ubicar a esa nación, le promete una población muy grande que será esta nación, y le promete una bendición especial. Vamos a ver esas tres cosas en el texto, en Génesis capítulo 12. Continuemos leyendo el versículo 4 y veamos cómo Dios le confirma a Abraham estas tres cosas. Una ubicación, ya lo vimos en el verso 1, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora miren el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Harán fue un paso intermedio entre Ur de los Caldeos y Canaán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios le da origen a esta nación, primero escogiendo su patriarca, segundo dándole la ubicación de la tierra donde se va a localizar la nación. En segundo lugar, le dice a Abraham acerca de la población, la cantidad de habitantes que van a llegar a ser esta nación, la población de esta nación. El versículo 2a, ya le había dicho, versículo 2a, y haré de ti una nación grande, Pero en el capítulo 15, versículos 1 al 6, extiende la descripción de esta población de una manera especial. Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Dios escoge el patriarca de esta nación. Dios le promete a Abraham que sus hijos serán muy numerosos como las estrellas del cielo. Obviamente esa expresión, que sus hijos serían como las estrellas del cielo, es una exageración. Recuerden que hemos estado hablando de figuras retóricas y ustedes cumplieron una tarea en la cual estudiaron en un libro que les asigné un capítulo sobre figuras retóricas, y allí estudiaron la hipérbole. La hipérbole es una exageración, porque las estrellas del cielo son incontables, y la descendencia de Abraham cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel, eran aproximadamente 2 millones. Entonces es una exageración, pero quiere decir que será mucha la población que constituye esta nación. Entonces vemos cómo Dios le promete a Abraham un lugar para la nación, Dios le promete una población muy numerosa para la nación, y esa población hace un desarrollo. El desarrollo de esa población es increíble, lo vamos a ver en otra sección. Siendo Abraham uno solo, tiene un hijo que es Isaac. De ese hijo Isaac vienen 2 hijos, que son Esaú y Jacob, y de Jacob vienen 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y de esas 12 tribus 70 personas que son las que descienden de Egipto, y cuando salen de Egipto 430 años después son 2 millones. Así que esa es la población de esta nación, según Dios le prometió a Abraham. Pero también Dios le da no solamente una promesa de un lugar, de una población numerosa, sino de una bendición muy especial. Esta nación
tendrá una bendición muy especial. Regresando al capítulo 12, vemos en el versículo 2b a 3, Dios le da a Abraham unas bendiciones especiales. Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios le da a Abraham unas bendiciones muy especiales, pero le da de manera especial una bendición a Abraham que abarca a todas las naciones de la tierra. Así que cuando Dios escoge a una nación hijo, Dios está pensando a partir de esa nación hijo bendecir a todas las naciones de la tierra. Y obviamente cuando uno piensa en estas cosas no puede pensar sino en Cristo, el Rey eterno, que de Él vendría la bendición de salvación a todas las naciones de la tierra. Miren cómo termina diciendo el versículo 3. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sabemos que esta simiente de Abraham en singular, de la cual serán benditas todas las familias de la tierra, no es otro que el Rey eterno. Así que Dios confirma del linaje de Abraham que aquel hijo de Eva que herirá en la cabeza a la serpiente vendrá por esa línea de Abraham, será un hijo de Abraham, será un hijo de un descendiente de Abraham, que luego veremos será un hijo de David porque es un rey eterno. Ese será el gran Salvador, el gran Rey, el protagonista de este drama que siempre estará a la vanguardia en esta historia maravillosa. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver cuando pasamos en la sección del Antiguo Testamento, donde pasamos del reino patriarcal al reino nacional, pasamos del pacto adánico y noético al pacto abrahámico y pasamos al reino nacional, la nación del Rey Eterno. Descubre la nación del Rey Eterno y podrás ver que de ahí en adelante todo el Antiguo Testamento es la historia de esta nación, preparando el escenario para la venida gloriosa del Rey Eterno. Ahora vamos a ver en segundo lugar, en el día de hoy, en la mañana de hoy, todo este material que ustedes están escuchándome ahora narrar, relatar, está en el librito que se les ha entregado, el librito de notas titulado Cómo amar el Antiguo Testamento. Así que no se preocupen por tomar notas o algo así, o si quieren hacerlo lo pueden hacer, pero todo el material estará ahí y lo pueden leer. Lo que vamos a ver ahora que sigue en la historia de la nación del Rey Eterno es su primera gran salvación, que está entre los capítulos 37 al 50. Entre los capítulos 22 al 37 está la historia de Isaac, el hijo de la promesa, un hijo que nace de manera sobrenatural, eso es Isaac, mostrando que de manera sobrenatural naceremos de nuevo todos los que estaremos unidos al Rey Eterno. Así como Isaac nació por un milagro, así por un milagro nacerán todos aquellos que estarán unidos al Rey Eterno. Esa es la importancia de Isaac en el Antiguo Testamento, porque es por la fe que seremos unidos al Rey Eterno. La fe de Abraham traerá a salvación por un milagro. Las personas que estarán unidas al Rey Eterno nacerán por un milagro como Isaac nació por un milagro. Luego de la historia de Isaac se pasa a la historia de Jacob y Esaú. Y ahí ocurre, en la historia de la familia de Jacob, ocurre esta primera gran salvación a la nación del Rey Eterno. Y Dios comienza a mostrarse como el gran Salvador que es. Recuerden, Dios es un gran dramaturgo. Y aquí vamos a ver en la historia de José, una historia fascinante. La historia que hemos visto hasta ahora es fascinante. La historia de Noé es fascinante. La historia de Adán es fascinante, aunque triste. La historia del caso de los descendientes de Noé es fascinante. La historia de Abraham es fascinante. La vida de Abraham, que está relatada entre Génesis 12 y Génesis 22, es fascinante y es muy útil para el crecimiento en la fe. No hay una sección de la Escritura más útil para vencer el miedo y para crecer en la fe que la historia de Abraham. Pero luego entramos a otra historia fascinante que creo que la supera a todas, que es la historia de José, la primera gran salvación que Dios da a la nación del Rey Eterno. Y la encontramos en los capítulos
37 a 50 del libro de Génesis. Entonces aquí tenemos la primera gran salvación que Dios da a la nación del Rey Eterno, en cabeza de este gran personaje que es José. El contexto de esta primera gran salvación es la historia, el desarrollo, el avance de la historia de la familia de Jacob. Jacob entró con 70 personas a Egipto a causa de una hambruna. Le habían nacido en su casa, tenía en su casa como familia 70 personas, entre los hijos y miembros de las familias de sus hijos. Los 12 hijos de Jacob entraron a Jacob por causa de una hambruna 70 personas. Y allí esa hambruna que estuvo a punto de acabar con la nación del Rey Eterno, esa hambruna es solucionada por la intervención de Dios a través de un personaje que es el primer gran salvador de la nación, que es el gran José. Y lo que vamos a ver aquí en esta sección es cómo Dios escoge a este primer salvador, cómo Dios ubica en una posición estratégica a este primer salvador y cómo Dios utiliza o realiza una gran salvación a través de este primer gran salvador que es José. Entonces la historia continúa mostrando cómo Dios escoge a este primer gran salvador. Vayamos en la Biblia a Génesis capítulo 37. Génesis 37. Y allí comienza esta historia apasionante, la vida de José. José, Génesis capítulo 37 del 1 al 3. Génesis 37 del 1 al 3. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Ahí de una vez, la primera palabra es la palabra José y nos muestra que él es el gran protagonista de esta primera gran salvación. Siendo de edad de 17 años, obviamente José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí tenemos cómo Dios identifica al primer gran salvador de la nación del Rey Eterno. Dice claramente que es José. Dios lo identifica y su padre nos muestra realmente que es el elegido debido al favoritismo que su padre tiene sobre José. Jacob tiene un favoritismo sobre José y le hace una túnica de colores, un regalo especial que muestra ese favoritismo. Jacob escogió a José por favoritismos carnales y quería darle la primogenitura. Esa túnica de colores probablemente representa que Jacob quería que José tuviera la primogenitura, o sea, el derecho del primogénito, el derecho de tener una doble herencia. Se la quería dar a Jacob porque era el hijo de su vejez, era el hijo de su favoritismo, pero no solamente eso, sino que era el mejor de sus hijos. Sus otros hijos no tenían una buena reputación, así que Jacob decide por medios carnales, por un favoritismo, escoger a José como el principal de sus hijos. Pero Dios no lo escoge por eso, Dios lo escoge simplemente porque le da gracia a José. Dios transforma el corazón de José, lo hace un verdadero creyente y Dios comienza a comunicarse con José en el seno de la familia de Jacob. En el seno de la familia de Jacob había un contraste. Sus 10 hijos eran hijos malos, hijos perversos, hombres malos. Los hijos de Jacob no eran hombres buenos, eran hombres malos. Y su hijo José, que era un hombre ya convertido, Dios transformó su corazón y establece este contraste entre los hijos de Jacob. Unos perversos, asesinos, como veremos en un momento, y José, que es el elegido. Dios le da gracia a José, lo salva, transforma su corazón y comienza a comunicarse con José. Ahí mismo en Génesis 37, del 5 al 7, Dios le revela a José el plan que tiene para salvar a la nación, para dar lugar a esta primera gran salvación. Dice el verso 5 del 37,
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este sueño muestra el plan de Dios para la nación. La nación iba a ser afligida y José la iba a salvar. Sus hermanos lo iban a reconocer como superior y se iban a inclinar ante ellos. Así que Dios le revela a José el plan. José no lo entiende muy bien, Jacob no lo entiende, sus hermanos no lo entienden, pero Dios lo entiende. Y este primer elemento es: Dios elige a ese primer salvador. Pero ese primer salvador tiene que ser colocado en una posición en la cual pueda salvar. Y ese es el elemento que sigue transcurriendo en esta fascinante historia, que Dios ubica a José, el salvador elegido, en una posición en la que pueda salvar. Pero el camino a esa posición es un camino muy difícil. En Génesis 37, ahí vimos en el verso 4 que sus hermanos aborrecían a José y no podían hablarle pacíficamente. Pero ese aborrecimiento llega a puntos insospechados. Versículo 19 y 20. Dice: ahora pues venid, el 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Jacob envió a José a vigilar a sus hermanos, a llevarles unas provisiones, y cuando ellos lo vieron venir, dijeron: he aquí viene el soñador. Verso 20, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Noten que sus hermanos estaban llenos de envidia y de homicidio. Eran hombres malos. José era un hombre regenerado, lleno de Dios, el Espíritu de Dios estaba con él, y ahora Dios usa el mal, la envidia y el homicidio de sus hermanos para conducir a José al lugar donde él va a ser salvador. Versículos 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahí tenemos el duro camino que recorre José para llegar a la posición donde va a ser salvador. Llega a Egipto, pero aún después de llegar a Egipto no ha llegado a la posición donde puede ser salvador. Ha comenzado el viaje. Al llegar a Egipto es hecho esclavo en la casa de un oficial de la guardia del faraón llamado Potifar, y ahí como esclavo Dios está con él. Luego resiste las tentaciones de la mujer de Potifar. Luego la mujer de Potifar le acusa injustamente. José es arrojado en la cárcel. Ahí en la cárcel se convierte también en siervo eficaz del guardián de la cárcel, del comandante de la cárcel, y José es bendecido por Dios. Dios utiliza el mal para bien, y aquí aparece algo muy importante en las Sagradas Escrituras, que es lo que llamamos la sabiduría paradójica del bien y el mal. La sabiduría paradójica del bien y el mal es que Dios permite el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Esa paradoja es la que nos asombra y lo que llamamos sabiduría paradójica del bien y el mal, y aparece en el escenario bíblico en la vida de José. El mal es usado para bien, así que José soporta mucho mal. En un periodo de aproximadamente 20 años, José soporta mucho mal, pero ese mal es para bien, porque va a ubicar a José en la posición en la cual él podrá ser salvador. Por fin, José interpreta el sueño del faraón, y el faraón, impresionado con la sabiduría que Dios le ha dado a José, nombra a José primer ministro de Egipto, y ya ahí está José en la posición para llegar a ser salvador. Y esta es la fascinante historia de la primera gran salvación que Dios da a la nación del Rey Eterno. No podemos decir que el Antiguo Testamento es aburrido.
El Antiguo Testamento es una historia fascinante y en esa historia está el conocimiento maravilloso de Dios, el conocimiento maravilloso del Rey Eterno y el conocimiento maravilloso de la sabiduría de Dios, que en este caso, en la vida de José, nos muestra esa faceta que es la sabiduría paradójica del bien y el mal, en la cual los hombres santos y justos de Dios sufren mucho mal para hacer mucho bien a otros. Y esto es algo fascinante y maravilloso. Entonces, una vez Dios ubica en la posición adecuada al primer Salvador, lo utiliza para salvar. Dios escoge a José, Dios posiciona a José y Dios utiliza a José como el primer gran Salvador de la nación del Rey Eterno. Así que la historia de esta nación no está solamente en su constitución en Abraham, sino también en la salvación que Dios le va a dar a esta nación. Y la salvación que Dios le va a dar a esta nación una y otra vez va a ser siempre un tipo de la gran salvación que el Rey Eterno le va a dar a la verdadera nación del Rey Eterno, que son aquellos que como Isaac nacerán de un milagro, que como Abraham tendrán siempre fe en las promesas de Dios. Ellos serán la verdadera nación del Rey Eterno, ellos serán los verdaderos israelitas. Pero esta salvación que Dios le va a dar una y otra vez a la nación del Rey Eterno será siempre un tipo de la gran salvación que uno más grande que José va a dar a la verdadera nación del Rey Eterno, que son los que son como Isaac, hijos de una promesa, de un milagro, los que son como Abraham, hombres de fe. Entonces Dios usa a este primer gran Salvador. Veamos en Génesis, en el capítulo 41, Génesis 41, versículos 47 al 49, Génesis 41, del 47 al 49. José está viviendo la interpretación de su sueño. Dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Versículos 53 y 54. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Capítulo 45, versículos del 9 al 11. Capítulo 45, versículos del 9 al 11. Dice, daos prisa. Ahora José, ya los hermanos de José, debido al hambre en Canaán, han viajado a Egipto para conseguir provisiones y se han encontrado con José. José se ha dado a conocer a sus hermanos, los ha perdonado, los ha llevado a través de un proceso en el cual los condujo al arrepentimiento. Y ahora él se ha dado a conocer a ellos y les dice, verso 9 del 45, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienen. Ahí está, Dios está salvando por primera vez al pueblo de la nación del Rey Eterno. Esta primera gran salvación, utilizando a este gran hombre de Dios que es José, es un tipo de la gran salvación que Dios dará a una nación mayor que la nación de Israel y por medio de un José mayor que el hijo de Jacob. El segundo José, que es Cristo, salvará a la segunda nación, que son los creyentes en Cristo por medio de la fe. Y esta primera gran salvación nos muestra que nuestro Dios diseñó un plan para mostrarse Salvador. Y en esta gran salvación aprendemos lo que decíamos hace un momento sobre la sabiduría paradójica del bien y el mal. Una enseñanza muy importante vista en la vida de José. En el capítulo 45,
versículos del 4 al 8, José se manifiesta a sus hermanos y las declaraciones que José hace son extraordinarias. Escuchen Génesis 45 del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, escuchen, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí vemos esa gran salvación y vemos al gran José diciendo algo que es extraordinario. A pesar de que sus hermanos le tuvieron envidia y quisieron asesinarlo, Dios fue quien lo envió. Dios usó la maldad de estos hombres para enviar a José hasta ser el primer ministro de Egipto. Y esto es lo que llamamos la sabiduría paradójica del bien y del mal. Y es paradójica en contraste con la sabiduría tradicional del bien y el mal. La sabiduría tradicional del bien y el mal enseña que al que hace el bien le sucede bien y al que hace el mal le sucede el mal. Pero la sabiduría paradójica es aquí: el que hace el bien le sucede el mal, pero para un bien mayor. ¿Entendieron? El que hace el bien le sucede el mal, pero para un bien mayor. José era el hombre justo y recto que tenía comunión con Dios, hombre santo y bueno. El hombre bueno recibió el mal para poder hacer un bien mayor. Eso es lo que llamamos la sabiduría paradójica del bien y el mal. Y aquí en esta historia, esa sabiduría paradójica se introduce en este maravilloso plan, y eso es lo que va a suceder al Rey Eterno. El Rey Eterno es el único hombre bueno, en gran manera, infinitamente bueno, que recibe el mal más grande para llegar a producir a partir de ese mal más grande que él recibió, el bien más grande, que es la salvación de toda una nación. No la nación de Israel, sino los que son como Abraham, que tienen la fe de Abraham, y que son como Isaac, que nacieron por un milagro, que nacieron por una promesa. Ese es el grandísimo plan que Dios tiene para el Rey Eterno y que está aquí reflejado, tipificado en la historia de esa nación. Por eso José repite en el capítulo 50, versículo 20, esta gran declaración. Está 2 veces declarada en la vida de José esta gran declaración, que es lo que hemos llamado la sabiduría paradójica del bien y el mal. Génesis 50, 20. Dice José otra vez a sus hermanos después de la muerte de su padre Jacob: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recuerden, la sabiduría tradicional, la sabiduría que se conocía en los días de Job, la sabiduría que conocían los amigos de Job y con la cual debatieron y acusaron a Job. Si alguien recibe un mal es porque él tiene que haber hecho mal por mal. Esa es la sabiduría tradicional. Pero hay otra forma de sabiduría que se llama la sabiduría paradójica del bien y el mal. Y es que no todo el bueno recibe siempre lo bueno. El bueno recibe lo malo para poder hacer un bien mayor. Y eso que sucedió en José, un hombre bueno que recibió el mal para poder salvar una nación, es lo mismo que va a suceder con uno más grande que José y al cual José tipifica. José es un tipo de Cristo. José anuncia a aquel que es perfectamente bueno, que recibe el más grande mal para poder ser o hacer la más grande salvación. José salvó a una nación. Cristo, el segundo José, va a salvar a una nueva humanidad. Y esa historia maravillosa
La historia del Rey Eterno está en la historia de la primera gran salvación de la nación del Rey Eterno. Y ahora el relato del Antiguo Testamento se concentra en esa nación y en los hechos maravillosos que Dios hará sobre esta nación, está construyendo para nosotros, a manera de tipos y símbolos, la historia del Rey Eterno. Así que la historia de este grandísimo Rey está ligada a esta nación. Las cosas que Dios dará a esta nación, las cosas que Dios hará con esta nación, nos mostrarán quién es ese Rey Eterno y cómo ha de salvarnos. Y aquí nos muestra a ese Rey Eterno a través del gran José, un hombre bueno que recibe el mal para poder hacer un bien muchísimo mayor, salvar a una nación. Cristo, el único hombre verdaderamente bueno, recibe el mayor mal para salvar a toda una humanidad, una nueva humanidad. ¿Ven por qué les decimos que el Antiguo Testamento es fascinante? ¿Ven por qué les decimos que debemos amar el Antiguo Testamento? ¿Ven por qué les decimos que Cristo está en el Antiguo Testamento? Porque es palabra de vida. El Antiguo Testamento es deleite, es pasión, es gozo. Es Cristo que mientras camina en el camino de Maús con sus discípulos, les lee el Antiguo Testamento, les muestra su santa persona en el Antiguo Testamento y hace arder sus corazones de pasión. La pasión por Cristo se aviva grandemente cuando podemos entender bien el Antiguo Testamento. Muchas gracias por vuestra atención, mucho provecho de la lectura y estudio del Antiguo Testamento y nos vemos en una siguiente clase de esto que hemos titulado Efecto Emaús, Pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Hasta la próxima.